Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que esté usted viendo este video. Los saludo con gusto este sábado 20 de noviembre del 2021 para compartir y poner a su consideración el siguiente trabajo. Junto con el saludo y la bienvenida va el agradecimiento porque me sigue acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Voy a compartir el video, vamos a practicar, perdón, voy a compartir el PowerPoint y vamos a empezar con esta presentación. Centro Integral de Desarrollo Educativo, ¿qué es la matemática? Significado de lo que es la matemática. Aquí presentamos como fondo la foto de este monumento a Pancho Villa, que en un día como hoy se significó como un luchador incansable por los derechos de los desprotegidos. Entonces, en esta presentación vamos a abordar algunos aspectos de las matemáticas, específicamente el relacionado con qué son las matemáticas. O si lo maneja en plural, ¿qué es la matemática? No nos vamos a meter por el momento en este tipo de disquisiciones. No queremos la definición formal de lo que es la matemática, qué es, si es una ciencia, si es un arte, si pertenece a la filosofía, en fin, eso no nos interesa. No nos interesa para qué sirve a partir de su conceptualización, ni cómo se construye, ni cómo se estructura, según lo postula Michel Foucault en esta obra Las palabras y las cosas, en donde aborda el aspecto de cómo se le da nombre a las cosas. Queremos abordarla desde el punto de su significado. ¿Qué son para mí? ¿Qué son para ti las matemáticas? ¿Qué significan para mí las matemáticas? En el sentido de Jacques Derrida, que en esta obra de la gramatología aborda esos aspectos del significado, entre muchos otros más importantes que él estudió. Nos vamos a apoyar en este triángulo que los especialistas en las cuestiones didáctico-pedagógicas, construcción del conocimiento, epistemológicas, etcétera, emplean como referencia. En un verde ponen lo que es un referente, lo que es el significante y lo que es el significado. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué se tratan estos tres términos? Usted está por ahí en su casa reposando o va por la calle y escucha un talán talán y dice, ah, es una ventana. O escucha en la noche ya que está descansando un grillo y dice, es un grillo. O el ladrido de un perro y dice, es un perro. O el ruido producido por el motor de un automóvil y decimos, es un automóvil. Asociamos los sonidos con los objetos. Damos por entendido que cuando escuchamos el talán talán y decimos es una campana, estamos diciendo que ese sonido fue producido por una campana, que el sonido no es una campana. Bien, a estos tres aspectos, a algo que está asociado a algún objeto, se le llama significante. El ladrido del perro es el significante. El chirrido del grillo es el significante. Y luego pregunta, bueno, ¿qué es una campana? Y hacemos este dibujito y decimos, esta es una campana. Pues no, este no es una campana. Esta es una representación icónica de una campana, es un dibujo, en el sentido que lo maneja Cristina Pecharromán. Es un registro semiótico y específicamente es un registro analógico. Referencias para este enfoque de los registros lo tenemos también en Peter Krieger, lo tenemos en Bruno de Amore y lo tenemos en Luis Moreno Arbella y en muchos más que trabajan estos aspectos relacionados con la enseñanza. Y bueno, ¿qué es una campana? Pues hay que tomar el objeto físico, campana que tengamos por ahí a la mano y decir, mira, este es una campana.
ese le llaman referente. Como decimos al mostrar el borrador, este es un borrador. O como decimos al mostrar una grapadora, esta es una grapadora. Ese es el referente. Bien, cuando escuchó el talán talán de esa campana, si usted se engancha o analiza esta situación, aparte de pensar en esa campana, de evocar su imagen y etcétera, etcétera, hay la tendencia de asociarle ciertos acontecimientos según nuestras propias vivencias. Por ejemplo, usted pudiera evocar la época de su niñez cuando pertenecía al coro de la iglesia y el director, el que coordinaba el coro, le decía, miren niños, cuando escuchen este talán talán, vénganse a la iglesia porque vamos a ensayar. O puede estar relacionado con aquella festividad en la iglesia del barrio, de la colonia, de la aldea, del rancho, cuando festejaban, celebraban al santo patrón del pueblo. O con aquel sonar de la campana que convocó a misa que realizaron, o con la cual festejaron alguna reunión familiar. Hermanos, primos, etcétera, se juntaron en esa misa y a usted se le quedó grabada esa imagen, esa vivencia con relación a esa campana. A eso es lo que se le llama significado. Bien, pues esto que vamos a trabajar sobre qué es la matemática va en ese sentido. Regresamos a nuestro triángulo y tenemos el referente, que es el objeto físico. El significante, que generalmente es un sonido que nos atrae la atención hacia ese objeto físico. Y tenemos el significado, que depende de nuestras vivencias. Esto para nosotros, los profesores, es bien importante, porque de aquí emana el concepto de Ausubel, David Ausubel, psicólogo australiano, avecindado en Estados Unidos, al que le nombró conocimiento significativo, que es aquel que modifica conductas. Por ejemplo, nuestros alumnos que iniciaron clases el 23 de agosto, después de 3 meses de trabajo, si no han modificado su conducta, perdieron el tiempo, nada aprendieron, nada se les quedó, todo fue transitorio. Conocimiento significativo que modifica conductas. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo lograr el conocimiento significativo? Mediante estrategias didácticas y de aprendizaje bien estructuradas, que con características de actividad organizada, progresiva, sistematizada, permita provocar en los alumnos esos clics característicos del descubrimiento. Se dice que el conocimiento es significativo cuando se atrapa, se adquiere, se construye mediante el descubrimiento. Entonces, este trabajo que son las matemáticas, pues es producto de la lectura de este libro de Richard Curran y Herbert Robbins, que son las matemáticas, que debe ser lectura obligada de todos nosotros los profesores de matemáticas. Aquí está la liga del libro, se puede bajar. Y pues si me permiten, se los recomiendo que lo tengan por ahí como volumen de cabecera y de cuando en cuando le den una leída. Se puede leer de manera salteada, no es lineal, y enriquecería en gran medida nuestra práctica docente. Entonces, pues, ¿qué pasó con nuestras matemáticas? ¿Qué pueden ser? Pues puede ser una ciencia, en el sentido que satisface las características de una ciencia. Hay observación, hay parametrización, hay conjeturas, hay validación de conjeturas, hay construcción de hipótesis, hay experimentación, hay teorías, hay leyes, principios, etc. La matemática, en la medida que satisface estas cualidades características de la ciencia, pues puede ser una ciencia. Le podemos dar la acepción de ciencia. Para mí las matemáticas son una ciencia. ¿Qué más puede ser? Una herramienta. En la medida que las herramientas, que la herramienta es un objeto ajeno, externo al ser humano. Externo al ser humano.
que le permite, que le facilita la resolución de cierto tipo de problemas o la realización de ciertas actividades. La matemática se utiliza como herramienta para resolver problemas. La matemática puede ser una herramienta. ¿Qué más puede ser? Un lenguaje. Lenguaje para comunicarnos, para pasar información, para recibir información. El lenguaje puede ser, en este caso, oral o escrito. El lenguaje, medio que empleamos para comunicarnos a través de grafías. Y la matemática, pues son expresiones matemáticas que incluyen grafías, pero hay que saberlas leer. Hay que conocer ese lenguaje para podernos entender a través de él. Ya lo dijo Galileo, 1600, principios del siglo XVII. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Para hablar con la naturaleza necesitamos manejar este lenguaje. ¿Qué más puede ser? Una forma de razonar. En el sentido que nos lo menciona el eminente Luis Enrique Erro, astrónomo mexicano. Él postuló que la matemática, más que una ciencia, en el sentido que lo son la física, la química, biología, fisiología, etcétera, es una forma de razonar. Y Apostilla añade que quizás sea la única forma de razonar válida que exista en el universo. Aquí a Coto añado que el auditorio principal del Politécnico en Zacatenco lleva este nombre, Luis Enrique Erro. Le decíamos el casco. En la Academia Griega aparecía en su entrada en el pórtico este mensaje: que no entre a este recinto quien no sepa geometría. ¿Por qué geometría? Porque la geometría es la rama de la matemática que desarrolla, que utiliza el razonamiento como elemento de trabajo. La matemática es una forma de razonar. ¿Qué más puede ser? Una forma de acceder al conocimiento. Kant, filósofo alemán, menciona que pues, el principal objetivo del ser humano es acceder al conocimiento. Y por ahí describe 8 o 10 formas diferentes para acceder al conocimiento. Pero dice que la primera, la principal, marca como primera la matemática. Porque el conocimiento que tú construyes, que tú adquieres por métodos matemáticos, está fuera de controversia. Es incontrovertible. Adquiere categoría de verdad. Conocimiento que adquieres, que construyes por métodos matemáticos, está fuera de controversia. Es una forma, pues, de acceder al conocimiento. Bien, también la podemos ver como un obstáculo. Nuestros alumnos llegan a ver la matemática como un obstáculo para adquirir, alcanzar, lograr un título profesional. Una barrera que hay que vencer. Híjole, mano, tengo que llevar cálculo diferencial para ser ingeniero en mecatrónica. Pues ni modo, yo quiero serlo, pues le entro. No lo puedes brincar, no lo puedes pasar por debajo, no le puedes dar la vuelta. Tienes que vencer esa barrera. No hay de otra. Bien, ¿qué más tenemos? Pues que puede ser un discriminante. ¿Cuántos alumnos, cuántos jóvenes escogen su carrera profesional en función de lo que tiene de matemáticas? Si hay mucha matemática, le saca la vuelta. Oye, ¿por qué no estudiaste ingeniería mecatrónica? No, lleva muchas matemáticas y menos en el TEC de la Laguna. Mejor me voy a tal o cual carrera donde no hay tanta matemática. Seleccionó su profesión en función del contenido de las matemáticas de esta disciplina, de esta actividad profesional. Me voy a sociología o a ciencias políticas o no sé a cuál otra. Que por supuesto sin demeritarlas porque tienen también su valor. El contenido de matemáticas es mínimo y ahí van a dar los jóvenes. Ingeniería no, porque lleva mucha matemática y la matemática a mí no se me da. Para un servidor, para este expositor, la matemática es una disciplina, tiene un carácter disciplinario. En la medida que toda disciplina tiene unas reglas que sí se observan, que sí se cumplen de manera rigurosa, nos permite desarrollar capacidades y o competencias
por encima de la media. Un par de ejemplos. Aquel joven, aquel ser humano, aquella señorita, compañera, que le guste el físico-culturismo, pues se inscribe en un gimnasio y ahí tendrá un entrenador que le va a fijar una rutina, que le va a decir, vas a venir al gimnasio tales y cuales días, a tales o cuales horas que tú puedas, vas a hacer estas rutinas, le va a fijar una rutina, se la va a organizar, se la va a sistematizar, de tal forma que si la sigue de manera rigurosa, al cabo de 2 o 3 meses tiene un cuerpo, su cuerpo se le ha desarrollado con características físicas superiores a la media. Observó la disciplina y desarrolló características por encima de la media. Otro ejemplo que me gusta manejar es el de nuestro pentapichichi Hugo Sánchez. Cuando llega al Atlético de Madrid procedente de los Pumas, se encontró con un ambiente hostil. No lo querían, lo despreciaban. De indio, híjole, no lo bajaban, qué mala palabra. Él fue capaz de sobreponerse a esas hostilidades y él dice, que después de las horas de entrenamiento normales, él se quedaba en el campo a practicar tiros hacia la portería. De uno u otro ángulo, sea izquierda, sea por el centro. El balón detenido, el balón rodando, el balón botando. Total, disciplina rigurosa, organizada, sistemática y progresiva, de tal manera que al cabo del tiempo sobresalió de la media y logró alcanzar esos 5 pichichis que lo hicieron referente en el fútbol a nivel mundial. Lo mismo pasa con las matemáticas. Las actividades matemáticas realizadas de manera organizada, sistemática y progresiva permiten desarrollar capacidades intelectuales por encima de la media, de tal forma que potencia en gran medida la capacidad de aprendizaje del ser humano. Y por supuesto, su capacidad para atacar con éxito problemas nuevos, pues se desarrolla bastante. Esto es fundamental para un ingeniero que tiene como perfil de egreso utilizar las ciencias de la ingeniería en la resolución de problemas nuevos para beneficio de la comunidad. Una disciplina que si se observa, se sigue de manera, insisto, organizada, sistemática y progresiva, desarrolla capacidades, competencias y o facultades superiores a la media. Yo lo tengo probado con mi método de Madgym, que trabajé durante más de 10 años con jovencitos con problemas de aprendizaje. ¿Qué más puede ser? Mira, puede ser este hermoso haiku o un poemínimo. En el teorema de mi existencia, el postulado divino es prescindible. Esto, bueno, es de mi cosecha, pero está inspirado en un naturalista nacido en Sudáfrica, avecindado en Inglaterra, Richard Dawkins. Este libro, El espejismo de Dios, es un excelente librito, ampliamente recomendado. Por aquí pongo la liga por si alguien lo quiere bajar. Richard Dawkins, naturalista, evolucionista que avanzó en el postulado de Darwin y de Wallace sobre la evolución de las especies a través del individuo. Dawkins centra su estudio o basa su estudio, obtiene la hipótesis de que la evolución se dio a través de los genes. Tiene otro libro se llama El gen envidioso, parece, donde plantea estas situaciones. Sí, Richard Dawkins también ampliamente recomendado para nuestros jóvenes estudiantes, ¿sí? Caray, pero también puede ser un sentido poema. Oda a un matemático. Tantas cosas que pueden ser las matemáticas que hasta las encontramos en la poesía. La vida es como una función que tiene como dominio todos los reales.
Empieza en menos infinito y acaba en más infinito. Es continua a tramos. Es, por lo tanto, absolutamente integrable. De menos infinito a cero se existe pero no se es. El contradominio en este intervalo lo define el sueño eterno del misterio. En el cero se nace y ahí empieza el ser. El contradominio en este intervalo son nuestras acciones. Estas, como la representación y el significado, son las que le dan sentido a nuestra vida. Una vida de acciones huecas es una vida vacía. A la muerte se acaba el ser y se regresa al sueño eterno del misterio. Pero la existencia continúa, desde menos infinito hasta más infinito, aunque ya sin nuestra presencia. Región Lagunera, otoño 2021. Muy bien, amable asistente, compañero persistente, camarada resistente, para usted, ¿qué son las matemáticas? Si usted, amable asistente, es profesor, es importante que defina qué significan para usted las matemáticas, porque de ese significado depende la práctica que le dé a la enseñanza en el aula. Nuestra práctica en el aula está íntimamente ligada al significado y luego no nos damos cuenta de ese hecho. Por ejemplo, si usted al dar alguna rama de las matemáticas, la que ésta sea, hace énfasis en definiciones, en demostraciones, en teoremas, en leyes, está teniendo un significado o el significado de que la matemática es una ciencia y usted no tiene conciencia de eso. Por otro lado, si para usted la matemática es una herramienta, va a hacer énfasis en la algoritmia, que el alumno sepa derivar o integrar fácilmente para que después pueda resolver problemas de su especialidad. Lo hacemos sin darnos cuenta, pero ahí está el significado de la matemática para cada uno de nosotros. Quizás si tomamos conciencia de que la matemática es tal o cual cosa, nuestra práctica en el aula se vea enriquecida. Yo lo invito, si es profesor, a que reflexione sobre, para usted, qué son las matemáticas y que conscientemente eso norme su actuación en el salón. Bien, pues agradecerles infinitamente su asistencia, su resistencia, su persistencia, e invitarlos, si tienen a bien, estar al pendiente de la próxima exposición, que casi siempre lo subo a mi canal, invitarlo a que se suscriba en el mismo y pues agradecerle por ahí el dedito arriba. Con esto terminamos la presentación y por supuesto con el deseo de que siga pasando un excelente 20 de noviembre. Hasta la próxima, señores, y que sean felices.